Un camino de liberación. La CLAD, desde sus comienzos balbuceantes y precarios, se concibe y asume a sí misma en su pensamiento y acción como un movimiento identificado y comprometido con la liberación de la clase trabajadora. Un camino de liberación como proceso y resultado de transformación social que garantice la vigencia de los derechos humanos, la libertad, la justicia social, la democracia integral, con el protagonismo de la clase trabajadora organizada. La CLAD surge el 8 de diciembre de 1954 para ser una alternativa latinoamericana, caribeña y latinoamericanista, inspirada en los valores del humanismo integral. 8 de diciembre de 1954, Santiago de Chile. Sembramos un hito histórico para abrir la brecha del camino latinoamericano. Surge un rostro autóctono y un perfil novedoso en el escenario de las luchas de los trabajadores. Nace un instrumento hecho por los mismos trabajadores. Emerge un sujeto cultural y político original, la clase trabajadora del campo y de la ciudad. No partimos de cero. Para desarrollar un pensamiento nuevo y original, nos inspiramos y fundamentamos en el patrimonio histórico acumulado por el movimiento obrero latinoamericano, los fundamentos ético-doctrinarios del humanismo integral, en las luchas por la emancipación de nuestros pueblos. Somos una expresión de pensamiento y acción que en cada tiempo y espacio reivindicamos valores esenciales tales como la dignidad de la persona, su igualdad, destino y derechos. El trabajo como realización personal y colectiva, generador de cultura y factor de desarrollo. La solidaridad, virtud primordial y actitud vital que motoriza las relaciones y acciones de los trabajadores. La justicia social y el bien común, valores superiores que conjugan el bien individual y colectivo en una concepción y práctica según la cual contribuye a la sociedad según sus posibilidades y recibe de ella según sus necesidades. El desarrollo en su dimensión integral, basado en la dignidad humana, promotor de la liberación y alternativo al modelo capitalista. La libertad, atributo irrenunciable y facultad personal de opción que implica compromiso consigo mismo y con los demás. La autonomía de pensamiento, decisión y acción como fuente de poder social propio y protagónico, condición básica de autenticidad e independencia. La democracia integral como forma y opción de vida y protagonismo de la clase trabajadora en su propia liberación. La unidad, un medio para construir el poder organizado en el marco de la diversidad y el pluralismo ideológico y orgánico. La paz, permanente quehacer de convivencia, fruto de la justicia social y la solidaridad entre las personas, los pueblos y las naciones. Fue desarrollándose durante estos 54 años con la incorporación de muchos trabajadores y organizaciones en las diferentes repúblicas de América Latina y del Caribe, desde el Río Grande hacia la Patagonia. Hemos recorrido este apasionante camino trazado por los trayectos de nuestros congresos. La CLAD, esa alternativa que se creó, comenzó promoviendo movimientos de trabajadores de sindicatos autónomos e independientes que se extendieron por toda América Latina. No eran dependientes de partidos políticos ni de gobierno. Y así la CLAD, durante la década del 50, creó este movimiento alternativo junto con la Confederación Mundial del Trabajo. La primera etapa es de constitución, promoción y expansión de la CLAD. Entonces, CLASC, bajo la consigna participar es decidir. Es la ruta de los tres primeros congresos, Santiago de Chile, 1954 y 1957, y Quito, Ecuador, 1959. La Central Latinoamericana de Trabajadores, que surge en el año 1954, en el contexto de la Guerra Fría, jugó un papel fundamental en todo lo que significó el desarrollo de un movimiento sindical alternativo en toda la región latinoamericana y caribeña.
El movimiento sindical es víctima de represiones masivas. Rigen dictaduras militares de viejo cuño e imperan democracias formales. Se impone un modelo desarrollista que agudiza las condiciones de injusticia, explotación, marginalidad y dependencia. El bajo índice de sindicalización es nuestro gran desafío. Presencia de la ORIT, CIOSL, la CETAL, FSM y la CISC, que se proyecta en América Latina. Marcamos el rumbo afirmando estas posiciones. Un movimiento de trabajadores autónomo, no alineado, independiente y latinoamericanista, ni confesional ni clerical, alternativa de poder organizado. La defensa de la libertad sindical y la unidad en la pluralidad. Perfilamos nuestra fundamentación ético-doctrinaria. Se constituye la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLASC, iniciándose la captación y promoción de organizaciones en los países y adecuación de las estructuras internas. El sueño de estos hombres que hicieron posible que en Chile se fuera conformando esta organización fue teniendo acogida en cada uno de los sectores de trabajadores en los países de América Latina. Esto entusiasmó a muchas personas y pues ese entusiasmo fue llevándose a las organizaciones, a los sindicatos de base, a las federaciones y a las centrales sindicales. La segunda jornada de este derrotero lo delimitan estos congresos. El cuarto, Caracas, 1962. El quinto, Panamá, 1966. Y el sexto, Caracas, 1971. Nuestro mensaje en este periodo es: solo el pueblo salva al pueblo, como consigna que guía nuestra actuación en un contexto crítico, signado por los golpes militares que instauran la doctrina de la seguridad social y la noche del fascismo, donde prevalece la violación sistemática de los derechos humanos y un mayor deterioro de las condiciones de trabajo y calidad de vida. En este trayecto, consolidamos las bases doctrinarias. Asumimos nuestra propia visión de la realidad para formular la política y estrategia y delinear la sociedad que queremos. Perfilamos políticas para el desarrollo organizativo, de financiamiento y autofinanciamiento, formación y comunicación. La política financiera nuestra siempre estuvo volcada para ayudar, colaborar y perfeccionar las organizaciones afiliadas, sea las nacionales, sea las sectoriales. Hacer cumplir los compromisos financieros de las organizaciones de una parte. Tenemos otro hito histórico en este camino de liberación: la concepción de un nuevo tipo de movimiento de trabajadores, base para el poder real de la clase trabajadora. La CLASC se transforma en CLAD y establece su sede en Caracas. Se crean y desarrollan institutos de formación como el ILATES, el ICAES y el INCASUR. Nace el Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo, ILACDE, el 27 de octubre de 1967, y se define una política financiera. Nace la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, el 6 de abril de 1974. Transcurre un tercer periodo enmarcado por la realización y proyecciones del 7º y 8º Congresos, efectuados en San José, Costa Rica, 1977, y Bogotá, Colombia, 1982, respectivamente. El lema "La lucha continúa" marca el derrotero de nuestro proyecto histórico-político en sus líneas fundamentales. La democracia real, opción histórica de la clase trabajadora para su liberación. El ámbito de acción del movimiento de los trabajadores está determinado por estos signos: la aurora de la libertad con la retirada de regímenes autoritarios y el inicio de la democratización, la llamada primavera política o apertura democrática, vigencia del modelo de Estado establecido por las dictaduras militares,
estallido de la crisis en diversos planos y magnitudes, calificadas por la CLAD como la crisis del modelo de civilización, profundización de la pobreza y la marginalidad, impactos de la deuda externa, producto de las políticas monetarias, desarrollistas y antipopulares. Nuestras propuestas y respuestas ante este escenario dejan estas huellas. Programa integral de reivindicaciones, de acción y de organización, ejes del proceso de renovación CLAD. Solo el poder detiene el poder. La construcción de un nuevo orden económico internacional y el papel de la unidad y la solidaridad. Trabajadores del tercer mundo, uníos. Los trabajadores se enfrentan a las empresas transnacionales. Un nuevo movimiento de trabajadores latinoamericano, nacionalista, popular, democrático, es el instrumento necesario para construir la democracia real. La Carta Latinoamericana de los Derechos y Libertades de los Trabajadores y de los Pueblos se constituye la respectiva comisión CLADELT. Promoción e integración de las mujeres y la juventud trabajadora como actores determinantes. Este trayecto en la vida de la CLAD transita la renovación interna y propuestas para concretar el proyecto histórico político. Comprende el periodo del 9º, 10º, 11º y 12º Congresos, Buenos Aires 1987, Sao Paulo 1993, México 1998 y Brasilia 2004. Un pensamiento insignia enmarca nuestro accionar. Por la vida, la esperanza y la utopía. Y además traza los caminos de unidad hacia la liberación como la ruta de hoy. El escenario en este recorrido presenta este panorama. Con la caída del muro de Berlín, la geopolítica internacional se transforma. El auge de la revolución científico-tecnológica impacta al mundo del trabajo. Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La hegemonía del proyecto neoliberal a través de la estrategia de la globalización capitalista, dictadura del mercado, pensamiento único. Los programas de ajuste estructural profundizan la deuda social, ya agudizada por la deuda externa. Se imponen los tratados de libre comercio en nuestra región, acentuando la dependencia. Se agudizan con sus efectos nefastos los fenómenos del narcotráfico, el terrorismo, el armamentismo y la corrupción. La clase trabajadora afronta las peores condiciones de degradación del trabajo humano, con todas las consecuencias y manifestaciones diversas. Alternativas y esperanzas por la justicia social vislumbran el horizonte para divisar respuestas tales como la responsabilidad y el papel del movimiento de los trabajadores en la democratización, el nuevo desarrollo y la integración. El trabajo humano como clave de la cuestión social reafirma la necesidad del poder social organizado de la clase trabajadora. Posiciones y proyecciones sobre el proceso de unidad del sindicalismo internacional a partir de la confluencia de diferencias y coincidencias. Internamente, la CLAD avanza en su organización a través de nuevos instrumentos,